Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana analizando, por supuesto, las principales informaciones que han acontecido este fin de semana y en los últimos días. Y como siempre les contamos que en el siguiente bloque vamos a estar esta vez conversando con el senador por la Quinta Región, senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Vamos a estar hablando del proceso de primarias que ayer incluyó 60 comunas del país, todo esto de cara a las elecciones municipales, cómo quedó la correlación de fuerzas entre los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a estar hablando también de la propuesta que él ha expresado respecto de cómo destrabar la reforma a las pensiones, propuesta que además ha sido saludada por algunos representantes de Chile Vamos. Y vamos a conversar también sobre este colapso de un edificio en Reñaca, ¿no? Que por supuesto enciende las alarmas. Pero ahora nos queremos concentrar en dos temas. Queremos hablar de un reportaje que nosotros emitimos estos días y que dice relación con millonarios fondos públicos que fueron destinados a las infancias vulnerables, ¿no es cierto? Todo esto en el marco de lo que se ha conocido después del Sename, ¿no es cierto? Lo que ha sido, quiero decir, Mejor Niñez, el servicio de Mejor Niñez, y que dice relación entonces con un mal uso de recursos públicos. También vamos a hablar de reconstrucción y de todo eso queremos conversar a esta hora con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, ministra. Ministra, partamos primero porque quiero preguntarle lo siguiente a propósito de este reportaje que nosotros publicamos, ¿no? Que habla de que por lo menos habrían, esto está siendo investigado, más de 2.000 millones de pesos usados de manera, no sé cómo llamarlo, si fraudulenta o no, porque es parte de la investigación, pero que tiene que ver básicamente con un hecho que estalló en Arica por el uso de gift cards y que habría sido, ¿no es cierto?, esto realizado por funcionarios que estarían mal utilizando estas gift cards que tienen, por supuesto, por propósito ir en ayuda de niñas, niños y adolescentes. Entonces quiero preguntarle primero que nada, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo funciona este mecanismo de las gift cards y qué es lo que ustedes han podido hasta ahora determinar? Bueno, efectivamente, como se desarrollaba justamente en la nota, en el reportaje que se publicó en el Mostrador, aquí existe una situación que se levanta a partir de un caso en Arica y a partir del cual el Servicio de Protección Especializada inicia una serie de investigaciones y auditorías, y por lo tanto de manera interna se levanta investigación que hoy día da cuenta de algunos montos que habrían tenido un mal uso o que tienen observaciones por falta de rendición u otras situaciones de esa, y existe efectivamente un universo de alrededor del monto que usted señalaba que se está en este momento investigando. Entonces, primero ahí es necesario poder agotar estas investigaciones para señalar lo que sucedió, pero nosotros, desde el Ministerio, junto a la Subsecretaría de la Niñez, hemos instruido realizar todas las acciones judiciales y administrativas para llegar al fondo de este asunto, y eso incluye diversas acciones que ya se están realizando por parte del Servicio de Protección Especializada, como auditorías, sumarios, denuncias que se han realizado al Ministerio Público, además de conversaciones y comunicaciones que ya se han tenido con la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Pero es una situación realmente preocupante porque no corresponde que recursos que están destinados justamente a los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del servicio no tengan hoy día o respaldo o derechamente se les esté dando un mal uso. Claro, es que quiero preguntarle lo siguiente, ministra, porque se habla de un monto que podría llegar a los 2.000 millones de pesos, de un total de más de 4.500 millones. Ese monto, entonces, usted dice que efectivamente es el que está siendo investigado. A la fecha se han identificado
alrededor de 81 millones de pesos que han sido observados y se encuentra justamente auditándose el uso de alrededor de 2.000 millones, como usted señala. Por lo tanto, aquí hay un universo que es importante de recursos que, por supuesto, antes de señalar conclusiones categóricas es necesario culminar las investigaciones, pero es una situación realmente preocupante porque cualquier peso que esté destinado a los niños, niñas y adolescentes que no llegue a su destino es sin duda una preocupación y por eso hemos instruido todas las acciones judiciales y administrativas y así ya se ha avanzado, pero además hemos decidido realizar una auditoría justamente desde el ministerio al servicio porque es una situación absolutamente preocupante. Claro, ministra Toro, solo para que aquellos que nos están viendo hasta ahora puedan saber de qué estamos hablando, y ahí le voy a pedir también que usted nos explique cómo funciona el mecanismo. Pero en definitiva, ¿qué es lo que pasó en una tienda Ripley de Arica? Una funcionaria del Servicio Mejor Niñez que está administrada por el Estado, ¿no? Porque hay otras, ustedes saben, bueno, ahí usted me va a explicar. La mayor parte de los organismos que tratan con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad son privados, ¿no es cierto? Pero para entender, va esta funcionaria, la tarjeta gift card la usa para cambiarla por ropa deportiva y luego la funcionaria vuelve para cambiar esos productos y comprarse o cambiarlos por cosas que no tienen nada que ver con el propósito que tienen estas gift card. Y ahí es cuando el funcionario alerta de esto porque no era la primera vez que esto ocurría. ¿Nos puede explicar primero que nada, ministra, cuál es el propósito de estas gift cards y por qué diría usted que se perdió el control aquí en ese sentido? Bueno, este es un mecanismo que se utilizaba ya desde el año 2019 en el anterior Sename y se sigue utilizando en el Servicio de Protección Especializada y se ocupa, pues, es un mecanismo que permite justamente la compra en el retail de distintos implementos, elementos que son básicos para los niños y niñas, como el vestuario, por ejemplo, la ropa interior, distintos tipos de necesidades y permite una flexibilidad y también mantener la identidad de los niños y niñas y no que finalmente, por ejemplo, la vestimenta dependa de una compra centralizada. Por lo tanto, es un mecanismo que tiene sentido y al menos así se ha evaluado hasta ahora. Pero cuando nosotros llegamos al servicio se identificó una falta de protocolos de procedimientos de uso y claramente una falta de control del uso de estas tarjetas y por lo tanto se dictaron inicialmente durante el año 2022 y 2023 procedimientos, pero luego a partir de esta denuncia que se hace justamente a propósito de un mal uso en la dirección nacional, en la dirección regional de Arica, se inician ya procedimientos disciplinarios, existen 3 funcionarios suspendidos en este momento y la directora tomó la decisión de suspender el uso de las gift cards, retirarlas y concentrarlas a nivel nacional, las gift cards que se encontraban distribuidas a lo largo de todo el país hasta que se pueda revisar el uso de cada una de ellas, porque por supuesto este mecanismo que permite esta flexibilidad está pensado para satisfacer las necesidades de los niños y niñas y se ocupa justamente tanto en las residencias de administración directa como en las familias de acogida. Ya, entonces, ministra, a propósito de este caso, estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Ministra, usted sabe que, claro, nuevamente se pone el acento en digamos, en este nuevo organismo que va a reemplazar, que está en un proceso, ¿no es cierto?, de reemplazar al antiguo Sename, pero nuevamente se pone el acento en que aquí se están produciendo una serie de problemas, que esto reflejaría que en realidad el cambio, algunos dicen, no ha sido tan positivo como se esperaba. ¿Qué pasa ahí, ministra? ¿Cuáles son los problemas que está enfrentando más allá de este caso Mejor Niñez? Bueno, sin duda la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado es justamente una responsabilidad muy seria y que requiere del conjunto, o sea, del máximo esfuerzo para poder llegar y justamente a tiempo, oportunamente, a la protección de estos niños y niñas. Nosotros nos encontramos en pleno proceso de implementación del nuevo sistema
y en el tránsito entre el antiguo sistema que se encontraba bajo la administración del Sename en el Ministerio de Justicia, a finalmente la creación del Servicio de Protección Especializada a fines del año 2021 y luego durante el periodo de nuestro gobierno. Ahí nosotros hemos identificado algunas dificultades tanto en el diseño como en la implementación de este servicio y por eso a través de la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio se encuentra haciendo una supervisión directa del funcionamiento del servicio, porque nos preocupa especialmente que este tránsito que buscaba terminar con justamente algunas prácticas y lógicas instaladas en el servicio pueda ir avanzando. Por ejemplo, el cierre de los antiguos CREAT y la creación de las residencias familiares es un paso en ese sentido. También los avances que significan que hoy día una parte importante de los niños, niñas en cuidados alternativos estén en familias de acogida, son también avances importantes en la lógica de este nuevo paradigma de protección de la niñez, pero quedan todavía desafíos por delante, como la transformación, por ejemplo, de los programas de intervención. Claro, pero ministra, se lo pregunto también porque la semana pasada el Informe Nacional de Visitas a los centros residenciales del Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia que elabora el Poder Judicial y que hizo un análisis respecto del segundo semestre del 2023 y fiscalizó 275 de 290 instituciones, arrojó que cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran sobrepobladas y la Defensoría de la Niñez ha hablado derechamente de abandono. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, como señalaba, efectivamente ha habido dificultades en la implementación de esta nueva ley, distinguiendo que hoy día los niños, niñas o adolescentes que se encuentran en cuidados alternativos pueden estar justamente en residencias familiares, pueden estar a cargo de familias de acogida, y cuando hablamos de la residencia pueden ser de administración directa o pueden ser de organismos colaboradores justamente en esta materia. Y ahí se han visto desafíos recientes justamente tanto por un aumento de la intensidad de la demanda que se requiere a través de sentencias judiciales, problemas que también han habido por la falta de disponibilidad de organismos colaboradores en varios casos donde las licitaciones, por ejemplo, los concursos se han declarado desiertos por diversas razones, y por eso justamente el servicio está en este momento justamente en proceso de creación de nuevas residencias de administración directa, sobre todo en la zona norte del país, donde se ha identificado un déficit de capacidad. Además, seguir potenciando el modelo de familias de acogida, que creemos que es fundamental avanzar hacia esa vía, porque también es una manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes y hacerlo en un contexto que respete y garantice su derecho a vivir en familia. ¿Pero qué le parece que la Defensoría de la Niñez hable de abandono? Bueno, la Defensoría de la Niñez cumple un rol muy importante en nuestro sistema, un organismo autónomo que tiene como finalidad justamente la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros nos tomamos muy en serio las observaciones y las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez, y por eso la subsecretaria de la Niñez se encuentra realizando un trabajo intenso de poder acompañar y supervisar esta implementación por parte del servicio. Las conclusiones del informe sin duda nos preocupan y nos ocupan de la manera que hemos estado trabajando. Pero hay abandono, como dice la Defensoría de la Niñez, porque es una acusación súper fuerte. O sea, estamos hablando que el Estado, después de todos los cambios que se han hecho, lo que está diciendo la Defensoría de la Niñez, bueno, aquí hay abandono. O sea, cuáles son los resultados que ha tenido el cambio? Si finalmente el defensor dice, o la defensora dice, hay abandono. Bueno, como señalaba, aquí estamos justamente en pleno proceso de implementación de un nuevo paradigma, que es el de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no solo está concentrado en el servicio de protección especializada, sino también en la garantía universal, por ejemplo, a través de la implementación de las oficinas locales de la niñez, donde nuestro gobierno
a raíz del compromiso de nuestro presidente, ha acelerado los plazos de implementación considerados en la ley. Lo mismo pasa cuando hablamos de la ley del servicio, donde sin duda nosotros identificamos y reconocemos problemas tanto en el diseño como en la implementación. Y en ese sentido nos encontramos trabajando y entendiendo que los déficits, dificultades y vacíos que se han identificado tienen que ser enfrentados, nos los tomamos de manera muy seria como gobierno. Y ahí quiero poner un ejemplo. No se trata solo de un cambio institucional, sino que tenemos justamente que transformar cuáles son los programas de intervención, de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí la ley contempló plazos disímiles. Por ejemplo, se cambió primero la institucionalidad y se dio un plazo de 5 años para la transformación de los programas. Y eso implica ciertas dificultades que nuestro gobierno está justamente modificando, trabajando, por ejemplo, en la actualización de la oferta programática de manera conjunta en zonas geográficas para ir avanzando de una manera más articulada, que no fue necesariamente la que se consideró inicialmente, pero nuestra administración al identificar estos problemas ha decidido también actuar de manera distinta y tomarse ello con la urgencia que requiere, más allá incluso que los plazos que ha contemplado la ley. Ya, y por último, para cerrar este tema, ministra Toro, lo que quiero preguntarle es lo siguiente, porque la directora de Mejor Niñez, Victoria Becerra, dice que no es verdad que no hemos cambiado nada, porque lo que se instala con estos hechos, ¿no es cierto? Decir, pucha, siguen las mismas malas prácticas, siguen los niños, niñas y adolescentes del Sename, ex Sename, sufriendo las consecuencias de un Estado que no los protege debidamente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la directora, justamente que es la directora subrogante en este momento, producto del cambio que nosotros hicimos recientemente en el servicio, plantea eso porque algunas de las cosas mismas que yo le he señalado también dan cuenta de eso. Han habido avances, se encuentra en pleno proceso de implementación, por ejemplo, el cierre de los CREAT, que eran residencias donde podían haber hasta 80 niños, niñas en una misma residencia para pasar a un modelo de residencias familiares, por ejemplo, el aumento del porcentaje, la proporción de niños que hoy día se encuentran no en residencias, sino en familias de acogida, las modificaciones que estamos impulsando en la ley de adopción que lleva más de 10 años en tramitación en el Congreso y nosotros estamos trabajando con un amplio acuerdo transversal para poder despachar esa ley este año, la ley de armonización que también se está tramitando, por lo tanto, se están dando pasos, pero reconociendo que existen todavía elementos donde tenemos déficit, donde tenemos que agilizar la implementación, incluso más allá de los plazos que contempló la ley, porque la protección de los derechos de los niños y niñas es nuestra principal preocupación y así lo vamos a seguir haciendo. Y cuando se identifican problemas tan graves como justamente el que conversábamos al principio, nuestra decisión, la instrucción también que hemos dado desde el Ministerio a través de la Subsecretaría de la Niñez es actuar de manera decidida y en este caso hacer las investigaciones, tomar las acciones administrativas y judiciales y perseguir a quienes están haciendo, pudieran estar haciendo mal uso de un mecanismo que está destinado a la protección de los niños y no es inaceptable que sea utilizado para beneficios personales. Y ya, vamos a otro tema, ministra. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Ministra, usted tiene a su cargo, digamos, ¿no?, todo el proceso de reconstrucción después de los terribles incendios en la región de Valparaíso que tuvieron como saldo, ¿no es cierto?, esta tragedia de 137 personas muertas. ¿En qué etapa y en qué estado está esa reconstrucción? Porque se ha criticado que va muy lenta. Bueno, el proceso de reconstrucción se encuentra en virtud de la Ley de Presupuestos de este año 2024, a cargo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La Ley de Presupuesto contempló una primera institucionalización de estos procesos porque el año pasado tuvimos varias catástrofes y uno de los aprendizajes que vimos es que los procesos de reconstrucción no tienen una institucionalidad clara. Por lo tanto, se ha conformado el Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción, que coordina el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en ese sentido, en virtud de la importancia y la magnitud de la catástrofe que se vivió en Viña, en Quilpué y Villa Alemana, justamente entendiendo que es una catástrofe, lo hemos señalado, la segunda catástrofe más grande desde el terremoto del 2010, si es que consideramos
el número de personas fallecidas, que es el principal daño, el incendio urbano más grande que ha habido en nuestra historia, también con estas características que exceden justamente a cualquiera que hubiera habido antes, le hemos dado esa prioridad. Y el proceso de reconstrucción, que es el que viene posterior al proceso de emergencia y ayudas tempranas, ese proceso se encuentra a cargo de Senapred y la Subsecretaría del Interior, ha estado avanzando en sus 6 ejes que dan cuenta de una reconstrucción integral. Nosotros a fines de marzo presentamos el plan de reconstrucción que justamente tiene 166 medidas, donde sin duda la reconstrucción de vivienda es una de las prioritarias y por eso nos encontramos trabajando con el Ministerio de Vivienda en ello. La reconstrucción tiene esa urgencia, el presidente nos lo ha señalado y de esa manera, en virtud del rol que le toca al ministerio, nosotros también nos encontramos coordinando con todos los ministerios, pero es relevante entender que a diferencia de la etapa de la emergencia que requiere justamente estas respuestas inmediatas como las ayudas tempranas, los bonos que nuestro gobierno empezó a entregar en menos de una semana, los bonos de acogida que se están pagando mensualmente a todas las familias afectadas, la reconstrucción tiene algunas medidas que son de mediano y algunas que son de más largo plazo. Y, por ejemplo, la construcción de viviendas, donde entre el primero y el segundo año el Ministerio de Vivienda se ha puesto los principales objetivos, pero hay algunas otras medidas como la recuperación de infraestructura, como la recuperación de la biodiversidad, que tienen plazos que son un poco más extensos, dada la naturaleza de esas obras. Ya, pero ¿usted tiene alguna idea para cerrar este punto? ¿Cuándo se entregarían las viviendas definitivamente? Bueno, primero el plan de reconstrucción que hemos presentado tiene un plazo y cada una de las medidas tienen asociados distintos plazos, que es fundamentalmente a 4 años. Sin embargo, la construcción de vivienda está concentrada en los primeros 2 años. Ya se encuentra avanzando la reconstrucción de las primeras viviendas a cargo del Ministerio de Vivienda con distintos mecanismos. Por un lado, la vivienda industrializada, que es un mecanismo que permite avanzar más rápido de lo que sucede habitualmente. Por otro lado, la autoconstrucción asistida, porque vemos que una realidad es que las personas han comenzado la autoconstrucción y ahí la decisión justamente tiene que ver con apoyarlas con la asistencia técnica. Esos son procesos que ya se han iniciado. En algunos casos, las personas que han estado disponibles a cambiarse de comuna, por ejemplo, ya se han trasladado a viviendas que se adquirieron, adquisición de vivienda construida, pero hay otros casos en que eso está avanzando a otra velocidad, hay otros casos donde, por ejemplo, la complejidad del terreno requiere mayores plazos de implementación, porque esta es una reconstrucción que tiene que tener el sentido de urgencia, pero también realizarse con responsabilidad. Y ahí me consta que el Ministerio de Vivienda lo está haciendo y en la medida que vayan avanzando y que se vayan despejando estas primeras preocupaciones, eso va a seguir avanzando con la urgencia que nuestro gobierno le entrega. Ya, ministra, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por el anuncio que hizo el presidente de establecer o sea, de este proyecto, más bien, de establecer un sistema nacional de apoyos y cuidados. Quiero entender qué contempla en lo concreto esta iniciativa y cómo ve usted la tramitación en el Congreso. Bueno, nosotros hemos desde el primer día trabajado por la construcción de un sistema nacional de cuidados y por lo tanto el presidente en su cuenta pública ha dado cuenta de lo que hemos hecho hasta ahora y ahí quiero destacar, por ejemplo, la creación del registro de cuidadores, de cuidadoras que otorga reconocimiento, la ampliación del presupuesto que hemos tenido este año, los compromisos que se vienen durante nuestro gobierno, como la construcción de 100 centros comunitarios de cuidado y llegar a los 75.000 hogares con dependencia severa, con apoyos tanto a la persona cuidada como a la persona cuidadora. Pero también esta es un desafío de largo plazo. Y por eso hemos presentado un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, reconoce el derecho a cuidado, que tiene 3 dimensiones: a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado, y establece también una garantía progresiva de este derecho, entendiendo que tiene que ser una política de Estado y no solo de gobierno. Me preguntaba a propósito de la tramitación legislativa, este es un tema que hemos conversado con todos los sectores políticos, a veces el debate político ha estado
más polarizado, pero yo creo y tengo la confianza que en materia del Sistema Nacional de Cuidados vamos a encontrar los consensos y los acuerdos necesarios para avanzar, porque es lo que me han planteado. Existe, por ejemplo, en el Senado una bancada de senadores y senadoras por el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que incluye a todos los partidos políticos de todo el espectro, y que me han planteado la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados y han comprometido su apoyo a esta ley. Estuvieron algunos de ellos presentes en la presentación del proyecto la semana pasada, y de esa manera yo confío que vamos a tener los apoyos transversales, porque es la disposición que hemos visto en el Congreso y porque esta es una preocupación transversal a lo largo de todo el país. Ya pues, ministra, quiero darle las gracias, ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buen día. Que tenga buen día también. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del PPD por la región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch